Bueno, nuevamente te damos la bienvenida a tu espacio Vive en Libertad, un espacio que realizamos con mucho cariño para ti desde Centro La Rosa, un centro de tratamiento especializado en la atención de adicciones. Y pues te recuerdo que yo soy Alejandrina Isasi. Y yo soy Lucero Villafranca. Y que juntos compartimos este espacio en donde hablamos de temas sobre bienestar emocional. Y un tema muy importante, hemos estado hablando en otros episodios acerca de la adicción, de la recuperación de la adicción, de cómo se gesta esta enfermedad, ¿no? Y de los procesos tan complejos que a veces se lleva para recuperarse. Y dentro de este tema es inevitable hablar de la recaída, ¿verdad? Es un tema que genera mucha controversia, mucho temor también por parte de quien lo sufre. Y hoy vamos a estar compartiendo contigo pues algunos elementos a considerar en este tema, ¿no? Cómo manejarla, ¿no? ¿Qué hacer con ello? Sí. Pues es complicado porque por un lado la recaída pone a la expectativa a quien consume, al dependiente, y por otro lado también está la familia, que también lo padece bastante, ¿verdad? Estos momentos. Y bueno, pues para poder entender bien, o sea, de qué vamos a hablar, pues vamos a explicar un poquito qué vendría a ser una recaída, ¿verdad? Si bien cuando se depende de una sustancia que es adictiva, estas sustancias que son pues drogas que generan un cambio en nuestro sistema, ¿verdad? Y entonces que lo alteran y que después nos hace que estemos dependiendo de eso. Bueno, una vez que ya lo dejamos y entonces que estamos un tiempo sin consumir, decimos que estamos en abstinencia. Y bueno, y luego ya empieza esta parte de la vida que se busca la en sobriedad. Exacto. ¿No? Muy bien. Y ya cuando estamos encaminados ahí, que ya tenemos un tiempo sin consumir esta sustancia o hacer esta conducta compulsiva, ¿verdad? Porque puede ser una adicción a conductas, sí, ¿verdad? No solamente a sustancias. No solamente algo así, sustancias que consumes, sino a estas conductas. Y entonces cuando se repite esa acción o se vuelve a consumir, ahí estaríamos hablando de una recaída. Y entonces, bueno, hay quien lo ve como un retroceso, hay quien lo ve como una recaída, hay quien lo ve como una caída, como un tropezón. ¿Cómo lo veríamos, verdad? Sí, y bueno, en algunos casos se dramatiza demasiado y bueno, con justa razón, porque se viene de un camino muy tortuoso. La adicción es un camino muy tortuoso tanto para el que la sufre como para la familia, ¿no? Entonces el solo hecho de pensar en la posibilidad de recaer ya genera y desencadena una serie de sentimientos pues incómodos, ¿no? Desde el miedo, ansiedad y bueno, una serie de cosas, y pues desgraciadamente es inevitable pues no hablar de ella, ¿no? Porque es una enfermedad que está muy propensa a esto, como dices tú, ¿no? Que algunos, bien lo mencionas, le llamarán recaída, otros resbalón, otros y bueno, sabemos que hay que llegar a diferenciar cuándo es parte de un proceso de recuperación y cuándo se está volviendo a una vida adictiva, ¿sí? Cuando esa línea delgada en donde dices, bueno, esto es parte de mi proceso en donde necesito aprender a manejar y fortalecer alguna habilidad, y donde definitivamente ya estamos hablando de que la persona regresa a la vida adictiva, ¿no? Sí, y también, por ejemplo, cómo hacer esta diferencia entre, por ejemplo, alguien que estaba consumiendo, digamos, marihuana, que esa era su droga de impacto y eso fue lo que lo llevó a buscar recuperarse, pero después consume alcohol y entonces ahí le llamamos recaída o no le llamamos recaída porque consume otra sustancia adictiva. Y entonces cómo empezar como a diferenciar esto, ¿verdad?, de las sustancias, cuando lo estaríamos entendiendo como una recaída, y luego también cómo hacer esta diferencia entre, oye, y si nada más le di 2 fumaditas, ¿recaí o no recaí? Sí. Oye, y si nada más me tomé 2 shots, ¿recaí o no recaí? Entonces también buscar estas como diferencias o entender, ¿verdad?, un poquito más, comprender cómo se comporta la enfermedad y cómo le estaríamos llamando a estos episodios. Yo creo que tiene mucho que ver con el objetivo y la meta terapéutica, ¿no? Porque, bueno, nosotros como profesionales de la salud siempre vamos a indicar como la abstinencia, como una forma. Sabemos que cuando ya se ha generado un patrón adictivo,
cuando ya se ha instalado un proceso adictivo en la persona, es muy complicado hablar de un uso controlado de nuevo, ¿no? De sustancias. No que sea imposible, tal vez he conocido o he estado en contacto con personas que alcanzan como ese objetivo, pero la verdad es que es bien complejo. O sea, cuando ya se activó un proceso y se desencadenó un proceso adictivo, la persona siempre estará propensa a esos procesos de adicción. Entonces, nosotros como profesionales de la salud vamos siempre como a recomendar esa abstinencia total, ¿no? Un estilo de vida saludable, un estilo de vida balanceado, en donde pues cualquier consumo de sustancias va a representar siempre un peligro para la persona, pero de pronto el paciente puede tener otra meta, ¿no? Y él dice, pues yo vine a dejar esta sustancia, pero yo no quiero dejar esta otra, ¿no? Quiero seguir consumiendo esto otro. Y después del trabajo que nos compete como profesionales de la salud, al final pues se respeta la meta del paciente. Totalmente. Tú eras lo que querías, ¿no? Entonces, si para el paciente en su meta de tratamiento estaba como dejar todas las sustancias y de pronto reincide en el consumo de alguna, pues ya se le llama recaída. Pero si en la meta del paciente solamente estaba dejar como su droga de impacto, a lo mejor, por ejemplo, la cocaína o las metanfetaminas, y quedarse con cierta sustancia como de muletilla, bueno, ese es su parámetro, ¿no? Ese es su parámetro, pero aquí pues hay que llegar a esa clarificación al momento de establecer la meta, ¿no? Totalmente, sí. De clarificarlo pues tanto para él y tanto como para la familia también, o sea, es decir... Que las expectativas se ajusten, sí, ¿verdad? Exacto, sean iguales, porque si no va a ser también un motivo de discordancia ahí en la familia, o sea, otra vez estás consumiendo, otra vez estás tomando, otra vez estás fumando, y entonces es como... A veces la familia espera como la abstinencia total en todas las sustancias, y si el paciente no es sincero y honesto y les expresa que yo no vine a dejar, por ejemplo, el alcohol, no quiero dejar las drogas ilegales, pero esta que es legal no la quiero dejar, la familia tiene que estar abierta pues también a esa posibilidad. Esa es la meta del paciente, ¿no? Y con ellos trabajar otras metas, ¿no? O sea, son dos procesos, aunque están muy ligados, el proceso de recuperación del paciente y de la familia, están muy enlazados. Al final de la historia, cada uno tiene su propio camino. Sí, cada quien tiene sus propias metas. ¿Verdad? Al final, la familia vamos a tratar de que pues, por su lado trabajen sus metas, de cómo relacionarse ante la enfermedad del paciente, y el paciente lo mismo, que establezca estas metas y que sobre ellas se vaya trabajando. Ya si con el tiempo se puede ir desprendiendo de esta otra sustancia, pues mucho mejor, ¿verdad? Porque a veces sí, llevar una vida saludable te invita a cambiar pues todas tus demás áreas. Tus patrones. Todos tus patrones, sí, y entonces te vuelves alguien como más saludable. Y bueno, pues eso estaría genial, ¿verdad? O sea que todos se encaminaron en esta recuperación. Y fíjate, es bien complicado, ya lo hemos hablado en otros momentos, esta enfermedad es compleja, su recuperación es muy compleja. Entonces, es importante ver que como toda enfermedad, no solamente obedece a la voluntad, no a la fuerza de voluntad, porque ahí hay un error muy grande en este tema, cuando la familia piensa es que no tienes fuerza de voluntad, por eso recaíste, eres débil. Eres débil y por eso recaíste. Échale ganas, mijo, échale ganitas, o sea, como si fuera así de fácil, ¿no? Sí. Si fuera por ganas. No, y eso es algo que implica procesos fisiológicos complejos, desde a nivel cerebral, a nivel de neurotransmisores, a nivel fisiológico, porque estos también impactan en todos los demás sistemas de nuestro organismo, y entonces una recaída a veces puede darse precisamente por estas alteraciones que ya existen, ¿no? A nivel biológico, y que despierta lo que se conoce como el craving, ¿no? Ese deseo esa ansiedad, esas ganas de volver a consumir aquello, y que el paciente, o sea, eso puede estar presente hasta después de un año de sus procesos de tratamiento o de abstinencia, ¿no? Sí, se pueden seguir presentando. Y entonces, bueno, habría que ver, por ejemplo, qué te puede llevar o qué factores te pueden llevar a una recaída.
que son bastantes, digo, es muy variable, entonces a cada quien pues detectar qué áreas son estas donde ahí se puede detonar o te puede como empujar al deseo, este craving que todavía sea más grande, más intenso, y entonces que pues pudiera por ahí darse esta recaída. Sí, fíjate que uno de esos factores está asociado con esos condicionantes que ya existen, ¿no? Esos estímulos que ya están condicionados en el cerebro de la persona. Entonces, cuando se expone a esos estímulos, se genera este cuadro de ansiedad, es decir, hay cosas que el cerebro no olvida, hay una memoria que inclusive hay una memoria inconsciente, ¿no? Que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que ya se ancló una cosa con otra, ¿no? Y entonces, por ejemplo, para algunos que consumían en el estadio, ¿no? Ir a ver un partido de fútbol puede generar y desencadenar esa ansiedad y ese deseo de consumo. Para otros puede ser, no sé, hacer una carne asada. El olor de algo. El olor de algo. Sí, o sea, del carbón, de la carne asada, o por ejemplo la música. La música es un estímulo muy, muy fuerte. O sea, el simple hecho de escuchar cierto tipo de canciones, una melodía te puede predisponer a la alegría, a la melancolía. Fíjate cómo somos tan sensibles a esos estímulos auditivos, que de estar bien, de pronto escuchamos una música triste y nos acordamos de algo, ¿no? Y viene un sentimiento asociado que puede ser tanto alegre, tanto triste, no sé. En el caso igual del consumo de sustancias, un estímulo de ese tipo puede generar en ellos esas ganas de consumo, ¿no? Casi por inercia levantan la mano como si tuvieran el tarro ahí, ¿no? Hablando de la cerveza, ¿no? Sí. Es como si tuviéramos botones adentro, ¿no? Y entonces esto de la recaída es como presionar ese botón, ¿verdad? Sí. Que hace que se active dentro de ti esta memoria de que esto me hacía o me llevaba al consumo, o con esto es como dices, fútbol, consumo, cerveza, tabaco, carne asada, cerveza, como estos Pancho, Pancho, Juan, Pedro, Luisa, igual a esto, ¿no? ¿Por qué? Porque eran personas con las que acostumbrabas a consumir, ¿no? Y entonces las ves, te las encuentras en el camino, ves a tu compadre, ¿no? Y entonces era igual a, ¿no? Y eso son procesos inconscientes que no tiene que ver con la voluntad, o sea, no es así tan fácil que borra el disco y ahora mi compadre lo asocio con otra cosa distinta que no sea parranda, ¿no? Entonces sí se vuelve complicado. Ahora también hay otros factores que tienen que ver con estilos de vida, sin caer en los extremos, porque tampoco se puede estar en una burbuja, o sea, tarde que temprano se enfrentan a situaciones sociales, ¿no? En donde amerita el uso de estas habilidades. Y entre más herramientas tengas, mejor va a ser tu forma de respuesta. Y entre más lo practiques, que es una de las cosas que hacemos aquí, más fácil es que a la hora de actuar tu cerebro te diga qué hacer, porque ya está practicado, ¿verdad? No es lo mismo de la improvisación, de que dices tú, a lo mejor después cuando aquí mismo lo hacemos, los ejercicios, ok, en este momento hiciste esto, y bueno, vete para atrás, ¿qué hubieras hecho diferente? Y ahí cambiamos este patrón de conductas, ¿verdad? Y eso es una habilidad que todos tenemos, porque, por ejemplo, desde pequeños, pues ensayamos en la mente cómo le voy a decir a mi mamá para decirle, no sé, que reprobé un examen, o cómo le voy a decir o cómo le pido un permiso, o cómo le pido al jefe, no sé, un aumento, cómo. O sea, siempre, o sea, es normal que nuestro cerebro, pues está entrenado para eso, ¿no? Para ensayar cómo voy a decir las cosas, cómo voy a hacer las cosas. Entonces, es aprender de esa habilidad que ya todos tenemos para el manejo de esta situación de riesgo. Pues sí. Entonces sí, sería como importante, pues, siempre estar como un pasito adelante, ¿verdad? O sea, es como, voy a ir a este espacio, ¿qué puede suceder? ¿Y cómo puedo responder? ¿Y qué opciones tengo? Y entonces, pues, más o menos ir trazando como un mapa donde a mí me va a facilitar cómo me voy a manejar afuera con los demás y entonces, pues, evitar estas recaídas, ¿verdad? Sí, y bueno, y cuando ya no es posible, o sea, cuando yo hice todo lo que estaba de mi parte, porque sí, esto al ser una enfermedad requiere una
adherencia al plan de tratamiento, ¿no? Y seguir pues las recomendaciones de tu médico, como toda enfermedad, ¿no? En donde dices, oye, pues si el médico te quita tal alimento o te pide que hagas tal o incorpores tal actividad, es parte de tu tratamiento. Bueno, si yo hice todo lo que estaba en mis manos y aún así no pude evitar el consumo o la recaída de aquella conducta, ¿qué hacer? ¿No? ¿Qué sigue? ¿No? Porque también tengo que estar preparado para eso. ¿No? ¿Qué sigue? Algunos abandonan todo y dicen, no, pues no me está sirviendo esto, pues ya no quiero saber nada porque no sirve esto. Bueno, no, o sea, sí está sirviendo. Hay que, junto con un profesional de la salud, identificar cuáles son los avances, porque aún en las recaídas a veces hay avances, ¿no? Y cuáles son las áreas de oportunidad que tenemos que reforzar. Y fíjate que justamente una recaída nos daría mucha información. O sea, ¿qué pasó? ¿Qué hubo? ¿Qué estaba sucediendo? ¿Cuál era el contexto? ¿Cuáles eran mis pensamientos? ¿Cuáles eran mis emociones? ¿Qué hacía yo? Y entonces, ¿cómo fue que esto, o sea, sentarnos a analizar qué estaba sucediendo que me llevó a este consumo? Y entonces identificar que justamente esto, a lo mejor esta emoción intensa, a lo mejor era una decepción o era algo desagradable, algo triste, no sé. Identificar, bueno, este tipo de emociones son las que me llevan a estos estados, a este estado de la recaída. Ahora, bueno, si ya recaímos, entonces, y si ya se identifica todo esto, pues entender que la recaída también es parte del proceso de la recuperación. Siempre y cuando no lo vivas solo, ¿no? Siempre y cuando no lo vivas solo y estés dentro de un sistema de ayuda, ¿no? Porque, pues si ya lo vives solo y dices, no, pues solo no se puede, la tendencia es que vuelva otra vez a activarse un proceso adictivo, pero si lo vives dentro de un proceso de ayuda, el terapeuta te ayuda a aprender precisamente, o dentro de un grupo de AA, de NA, en donde los compañeros, o sea, se van aprendiendo uno de otros y decir, pues eso no lo debo de hacer. Aún también dentro del contexto familiar, ¿no? También se necesita el apoyo y la preparación hacia la familia, ¿no? Para saber qué hacer en estos casos y tampoco no caer en esos reclamos que son infructuosos o en esas dramatizaciones en donde ya todo va a volver a ser igual que antes y otra vez visualizar como el panorama oscuro, cuando tranquilo, o sea, también la familia tiene su ABC, ¿no? ¿Qué voy a hacer si esto llega a suceder? Y también la familia necesita aprender a desarrollar esas habilidades, ¿no? Y cuál es mi plan de acción. También. Sí, entonces va a ser un trabajo en conjunto, o sea, quien está en esta etapa o en este momento de la recaída va a necesitar de su red de apoyo, que sería la familia, y también la ayuda pues, de algún terapeuta, ¿no? Que esté ahí al pendiente y que pueda darle seguimiento a su recuperación. Y que de alguna manera pues todos puedan conocer esto, cómo se comportan la enfermedad, cómo se puede vivir una recaída y qué se puede hacer. ¿Verdad? Si ya estás ahí, ¿cómo lo podemos enfrentar todos como familia? ¿Cómo le podemos apoyar a quien está consumiendo o estaba en este momento de crisis? Porque pues sí, reclamar y decir que otra vez se perdió la confianza, pues además de, como dices tú, ser infructuoso, pues es bien dañino para las dos partes. Y muy desgastante, muy desgastante. Muy dañino, entonces no te va a llevar a solucionar eso, más que comprender y entender un poquito, como quien dice, pues tener más información, educarse sobre esto que es la enfermedad de la adicción y cómo se dan estas recaídas y qué se puede hacer. Y entonces pues mejor ayudar, ¿verdad? Desde algo proactivo, no desde el reclamo, sino qué puedo hacer yo para que tú estés bien. Y claro, yo también estar bien como familia, porque pues claro que esto es la parte de ser codependiente, también tener caídas, claro, ¿verdad? Entonces, y muy duras. Y muy duras, entonces no, también para evitar volver a esas situaciones donde la familia estaba muy angustiada, preocupada, porque a veces el primero que recae es el codependiente, o sea, es decir, el codependiente, su principal característica es la obsesión por el adicto. O sea, el adicto está obsesionado por la droga y la familia está obsesionada por el adicto, ¿no? Entonces, ¿qué me indica recuperación? Desengancharme de esa relación obsesiva, ya sea hacia la sustancia o ya sea hacia la persona, ¿no? Y cuando me desengancho, pues vivo libre, ¿no? En la recaída del adicto, del dependiente, pues es un volver a esta relación
obsesiva con aquella sustancia o con aquella conducta. Y en el caso del codependiente es volver a la obsesionarme con mi adicto. A lo mejor él ya está trabajando, ya está, no sé, realizando una vida ordenada, lo está haciendo bien, cumpliendo sus metas, haciendo las cosas que... Pero el codependiente... Está haciendo su chamba en la recuperación. Y el codependiente está nada más obsesionado, viéndole a los ojos. Dejó una vida vacía, o sea, me hace falta esto, ¿verdad? Ya no tengo a quien cuidar, ¿no? Y entonces a lo mejor tú ya no necesitas que yo te cuide, pero yo sí necesito seguirte cuidando, ¿no? Sí. Y está obsesionado con a qué huele, a qué horas llega, mírame a los ojos, sóplame aquí, fuiste, sóplame allá, ¿a dónde fuiste? ¿Por qué te tardaste 5 minutos más? Porque... Y eso no es vida, ¿no? Sí. Eso también genera sufrimiento y genera estrés y genera problemas porque el otro, pues oye, espérate, o sea, todo mi esfuerzo que estoy haciendo y para que tú no lo veas. O sea, tengo un poquito de confianza por Dios, ¿verdad? O sea, sí, es complicado, es muy desgastante, sí, para todos. Es muy desgastante para todos, entonces a veces la recaída se puede dar del lado del codependiente. Sí. Entonces, bueno, aquí... Lo más importante de todo esto que hemos estado platicando es entender que es una enfermedad, que su recuperación no es lineal, que tiene altas y bajas, que esas bajas no necesariamente tienen que ver con volver al consumo, a veces son bajas únicamente emocionales. Ellos le llaman recaída emocional, estoy recaído emocionalmente, sí, porque mi vida ha perdido de nuevo o está perdiendo el control a nivel o el balance emocional que experimentaba. Pero a veces estas altas y bajas sí tienen que ver con el consumo y cómo las maneje puede marcar una gran diferencia entre continuar hacia arriba o irme de nuevo al hoyo. O estancarte un buen en ese hoyo, ¿verdad? Que igual se puede volver a salir, o sea, es decir, ya estando ahí otra vez volvemos a buscar este equipo, un internamiento, la familia, el apoyo, buscar algo multidisciplinario para poderlo sacar adelante, si se puede. Sin embargo, pues es muy complicado porque otra vez estás ahí, sí, ¿verdad? Instalado en este consumo. Y bueno, también pues como dices, recordar que la recaída es parte de la recuperación. Es decir, puede haber algún par de recaídas y luego ya el paciente se va bien. Digo, y igual, ya no vuelven a aparecer. Exacto, igual sus altas y bajas emocionales, pero no de consumo, ¿verdad? Y entonces, bueno, pues... Aquí lo más importante es, como lo comentas, no perder la esperanza. No perder la esperanza, no dejar de luchar. Miren, esto es una lucha constante, requiere un esfuerzo, no darse por vencidos. O sea, a veces hay que intentarlo 1, 2, 3, 4, las veces que sean necesarias, pero no dejar de intentar. Porque cuando la persona deja de intentar, en este caso, por ser una enfermedad tan delicada, pues está casi destinado pues a la muerte prácticamente. O sea, es que estamos hablando de vida o muerte, ¿no? Este proceso de recuperación es salir y respirar y vivir, o quedarme en ese hoyo que no solamente genera oscuridad emocional, sino que definitivamente está en juego la vida de la persona. O sea, entonces no darse por vencidos en esa lucha. Si tú estás viviendo un proceso de recuperación y estás experimentando o has experimentado estas dificultades, pues no te rindas, no dejes de pedir ayuda, no desistas en el intento. Y si eres familiar de alguien que lo está viviendo, igual hay un camino de recuperación para ti, primero que nada, y al recuperarte tú, pues podrás brindar un poco más de esperanza o de ayuda efectiva al otro que está sufriendo la adicción. Sí, mientras haya vida hay esperanza, y si hay esperanza pues hay recuperación. O sea, siempre va a estar ahí la posibilidad, no es que ya me tengo que morir así, o sea, sí hay posibilidades y muy buenas posibilidades, ¿verdad? Solo hay que ponerse en esos espacios adecuados y buenos que en nuestro caso, bueno, pues tanto año de trabajo, tanta experiencia, bueno, pues nos han ayudado a dar buenos resultados. Claro, y tenemos testimonios valiosísimos que avalan, pues que sí se puede, y que es muy hermoso cuando ves a la persona al paso de los años totalmente cambiada, ¿no? Totalmente con un estilo de vida completamente diferente. Sí, es muy bonito. El programa es
muy completo, muy esperanzador y muy, muy real, es decir, muy palpable, por eso que compartes, porque luego tenemos los testimonios, luego tenemos estos personas que han estado aquí, que vienen con nosotros a celebrar sus aniversarios, así de estar sobrios, de estar en una vida diferente. Y recuperarse de esto no es solamente el individuo, se recupera toda la familia, todo el sistema, mamá, papá, los niños. Es tan hermoso ver cómo los pequeños en casa van recuperándose emocionalmente gracias a que la persona decidió dejar del consumo, ¿no? Entonces, pues bueno, ahí están nuestros datos, por ahí los encontrarás en la descripción del video. Te invitamos también a revisar los otros videos que tenemos por ahí grabados, que seguramente alguno de ellos podrá también ayudarte, y sobre todo a compartirlo, ¿no? Porque este material pues puede ser muy útil para alguien y tú no sabes quién podrá estarlo necesitando, así que no solamente darle like y activar la campanita para que te lleguen las notificaciones y que YouTube pueda recomendar este video a más personas, sino tú personalmente comparte este material porque pues puede salvar una vida. Sí. O sea, hay adicciones y que se ven, o sea, el alcohol o las sustancias, a veces así lo ves y lo notas que alguien está haciendo esa actividad o está teniendo esas conductas, pero hay otras que se hacen a puertas cerradas y nadie lo sabe. Exacto. O sea, imagínate que alguien está jugando en línea apuestas y está encerrado y entonces nadie sabe. O a los dispositivos móviles. O a las redes sociales, o a las compras. A la pornografía, también, ¿no? Al sexo de una manera pues desenfrenada, no saludable, ¿no? Digo, hay muchísimas conductas que se pueden considerar o pueden volverse adictivas y yo creo que aquí pues el indicador principal, porque es muy complejo hablar de cuando una conducta ya se volvió de algo normal a algo adictivo, ¿no? Pero yo creo que la clave está en identificar qué tanto esto me esclaviza, me ata, qué tanto siento que quiero dejarlo y no puedo. Me limita, ¿verdad? Me limita. Mi interacción con los demás, con mi trabajo, con mi familia, pues eso, que cuando ya no eres funcional, cuando eso ya te acompaña y te lo llevas como una obsesión a todos lados. Ahí la traes. Y va deteriorando todas las áreas de tu vida, ¿no? Exacto. Eso es lo que marca la gran diferencia. Ya no puedo vivir sin aquello y esa relación que tengo con aquello es tormentosa, me está torturando. El ejercicio, o sea, ir 2 horas diarias al gimnasio, que te pierdes la fiesta y te pierdes no sé qué, y allá vas con tus toppers y con tus botes y con tus cosas porque ya no puedes vivir sin eso. O sea, ahí también tenemos un problema. Sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, esto nos podríamos hablar horas tú y yo, ¿verdad? Sí, claro, pero bueno, ya lo dejaremos para otro momento. Por lo pronto lo dejamos hasta aquí. Cuídate mucho y pues un gusto verlos. Hasta luego. Hasta luego.